Dicen que usted es un gran profesor. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Dice... Amigas y amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Tras las vacaciones de 18 de septiembre, retomamos nuestro curso, nuestro intento de preparar la PSU de la mejor manera posible. Ya nos queda menos tiempo, pero tenemos siempre más fuerza, más energía y más disposición a avanzar en este proceso. ¿Cómo se encuentran? ¿Desde dónde nos hablan? En nuestro Santiago, donde nos ubicamos. Hizo un día bien bonito. A mí me gustan los días soleados, yo les he contado. Y fue un día precioso de aquí. Jamona de Pavo está enferma. Scarlett nos ve de Cerrillos. Yo Charlotte de Maipú. Nacho Gibson de Bolivia. Néctar Durazno, muy originalmente, nos cuenta que nos ve desde su casa. Dani Torres nos ve desde Chillán. Byron desde Tomé. Macarena desde Chillán también. Belú Torres de Conce. Draney de Hualpi. Mechón desde Maipú. Beth nos ve desde Talca. Javi Donoso de Chillán. Rodrigo desde Pudahuel Sur. Claudio nos ve desde Peñaflor. Evitam nos ve desde Maipú. Josué Silva nos ve desde La Granja. Camila Mari nos ve desde Estación Central. Signis de Rancagua, Viña, Temuco, San Joaquín. Ya se me empieza a poner inabordable. Valparaíso, Cuarto Poniente, Maipú, Taendo, Coronel, Valdivia, Chihuayante, Osorno, Valparaíso, Valle, Copiapó, Panguipulli, Renca, Chihuayante nuevamente, San Bernardo, Quinta Normal, Valdivia, Maipú. Todo Chile se reúne para aprender lenguaje y comunicación. Este era el sueño de toda mi vida cuando yo estaba estudiando, poder reunir y llegar a tantas partes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo lo pasaron este 18 de septiembre? Sí, está mal el asunto de aquí al lado, pero ya no está en mis manos cambiarlo. Vamos a tener que tenerlo mal nomás. Mucha cueca ustedes. Lo pasaron bien. Nacho Gibson no lo pasó tan bien. Y Mireya nos cuenta que tuvo puro estudio. Lo pasaron excelente. Comieron harto. Para Javi Donoso fue la mejor semana del año, sin lugar a dudas. ¡Qué bueno! Rosy Castro se operó. Nosotros esperamos que estés bien en tu recuperación, Rosy. Yo lo pasé súper bien también. Estuve con mis amigos, estuve con mi papá. Me acerqué, estuve cerca de la gente con la que quiero estar. Sí, de eso se tratan también las fiestas. Recuperar el sentido de aquello que nos une, y yo estuve junto a las personas con las que me quiero sentir unido. Pues, ¿qué más puedo pedir que eso? Y qué otra felicidad más plena puedo tener que estar cerca de mis seres queridos. Súper bien, pues. Entonces, ¿se acuerdan que empezamos a ver la clase pasada? A ver, ¿qué vimos la clase pasada? Comprensión lectora, ¿cierto? Hay gente que viene por primera vez, claro. Pucha, pueden acceder, les
cuento que pueden acceder a las clases anteriores en puntajenacional.cl, yendo a la sección en vivo y pinchando ahí arriba donde dice clases anteriores. Ahí pueden ir tanto a las clases del primer ciclo, antes del intensivo, donde vimos materia, vimos asuntos más conceptuales, más teóricos, y pueden ir a las clases anteriores de este ciclo intensivo, que ha sido mucho más práctico. Vamos subiendo, vamos con 133 personas, vamos Chile arriba, vengan a estudiar con nosotros. La clase anterior empezamos a ver comprensión lectora. Lo vimos desde un aspecto práctico. ¿Y cómo vimos ese aspecto práctico? Resolviendo ensayos, es la única forma de hacerlo. Y, por otra parte, el aspecto teórico. A ver si se acuerdan. ¿En qué consistía este aspecto teórico que yo les propuse que abordáramos? ¿De qué se trataba esta aproximación teórica? ¿Qué es lo que analizábamos? ¿Análisis de qué? De las habilidades lectoras. Chicos, chicas, no se olviden de eso. Aquí estamos tratando habilidades de comprensión lectora. Las preguntas de la sección de comprensión lectora no son a tontas y a locas. Son habilidades específicas, procedimientos mentales, procedimientos, cosas que hacemos, que están hechas para poder ser medidas en una prueba estandarizada como es la PSU. Entonces, mi apuesta es que si ustedes conocen las habilidades, van a poder predecir con mayor exactitud aquello que la prueba está requiriendo de ustedes. Por eso es que yo creo que tiene sentido hablar de las habilidades y aprender a reconocerlas. La primera clase vimos el primer piso, que se trataba de la extracción de información explícita. ¿Qué era la información explícita? DM1313 lo pone muy bien, dice: tienes que cachar cuando te preguntan por información explícita o implícita, corta, literal. Efectivamente, la información explícita es la que sale en el párrafo, como dice Josué, es lo que está de manera literal, como dice Mimicoten, lo que está en el texto, como dice Drainey, textual. Lo explícito es lo que nosotros leemos, lo que podemos subrayar, tocar, indicar. ¿Cuál vendría a ser la diferencia con lo implícito? ¿Cómo sabemos que existe lo implícito? Y que lo implícito no es pura intención, o sea, invención. Porque muchas veces se dice que la prueba de lenguaje es muy subjetiva. Y esa subjetividad se saca más bien, o sea, esa opinión viene de que hay cosas que son muy implícitas. Daniela Marina dice: lo implícito se deduce. Benny nos dice lo mismo, hay que deducirlo. DM dice: hay que inferir. Efectivamente, lo implícito uno podría definirlo como aquello que es dicho sin ser dicho, aquello que es dicho sin aparecer de manera textual, pero que está en el texto, es información que aparece en el texto, y sobre eso vamos a hablar en nuestro segundo bloque. Nuestro primer bloque se va a tratar de, como siempre en este proceso de comprensión lectora, resolver preguntas PSU de ensayos oficiales de DEMRE. Miren en pantalla, entonces lo voy a agrandar. Tenemos el ensayo publicado el año 2011. Les voy a poner en el chat un link para que puedan acceder a él, un link de Dropbox. A ver, si me dieran 2 segundos sería estupendo, mientras se carga. ¿Ven bien el texto? ¿Les parece
que está en un tamaño amigable. ¿Sí? ¿Ven bien? Ya, qué bueno. Qué bueno y qué bueno que hayan tantas personas lectoras que conozcan el texto del cual esta prueba nos está dando un fragmento. Ya, es amigable. Se está subiendo a Dropbox el vínculo. Miren, tenemos 134 personas viendo la clase. Como 3 cursos de 45 personas. Vamos a leerlo por mientras. El link de Dropbox se carga para que ustedes puedan descargar este ensayo. Leamos en voz alta ya. Sigan mi lectura si quieren, o si quieren pueden bajarle el volumen y no escucharme si es que yo los desconcentro. Pero a mí me gusta leer en voz alta. Yo tengo el hábito de leer en voz alta y darle entonación a los textos. Empezamos. Abre comillas. Ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Aún nosotros, los psiquiatras, esperamos que los recursos de un hombre ante una situación anormal, como la de estar internado en un asilo, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración representa igualmente un estado de ánimo anormal, pero juzgada objetivamente es normal y, como más tarde demostraré, una reacción típica dadas las circunstancias. Viktor Frankl, psiquiatra, El hombre en busca del sentido. Un texto que aborda en este fragmento la temática de cómo reaccionan los hombres ante circunstancias anormales. Abordemos esta primera pregunta, pues. A ver. Aquí ya está el link de Dropbox. Aquí en el chat acabo de poner el link. Si me ayudan a copiarlo y pegarlo nuevamente para las personas que no ven, sería estupendo. Ya. La primera pregunta entonces es: el tipo de discurso utilizado en el fragmento anterior se puede clasificar como A, descriptivo, B, metalingüístico, C, narrativo, D, dialógico, E, expositivo. ¿A cuál le van ustedes? En efecto, es la E. ¿Por qué es expositivo? ¿En qué consistiría el ser texto expositivo? Está desarrollando un tema. Está dándonos a entender
sobre un tema. Como dice Barbie 22, está dando a conocer. Está entregando un saber, como dice alguien en el chat. A ver quién dice, porque habla un psiquiatra que tiene más conocimiento, efectivamente, de M, y lo está traspasando a un público general. Si recordamos, el texto expositivo tiene por propósito transmitir conocimientos, ideas, saberes, informaciones de una persona que tiene esos conocimientos, que los posee, a una persona que no los tiene. En ese sentido, es claramente un texto expositivo. Ahora, con respecto a las habilidades que vimos la semana pasada, esta no es la pregunta PSU, es la pregunta Pablo. La pregunta profe Pablo del día de hoy. ¿Qué habilidad está puesta en juego aquí? A ver. Habían dos habilidades de conocimiento. Una se llamaba conocer y otra se llamaba identificar. La habilidad de conocer, si recordamos la clase pasada, tenía que ver con que nos planteaban una definición y nosotros buscábamos cuál de las alternativas cumplía la definición, o viceversa. Nos plantean un concepto y nosotros buscamos entre las alternativas una definición. Teoría, eso es conocer. En cambio, en identificar, vemos esas definiciones, esos conceptos funcionando en fragmentos textuales. Esto, como ustedes bien lo han reconocido, ahora que se les iluminó la ampolleta, es identificar. ¿Por qué? No solo basta que nosotros sepamos la definición de un texto descriptivo, sepamos que metalingüístico no es un tipo de texto, sino una función del lenguaje, sepamos lo que es un discurso narrativo, dialógico o expositivo. No solo basta con eso, basta con que sepamos reconocer un texto expositivo cuando lo vemos. Y ese reconocer en las habilidades PSU se llama identificar. ¿Por qué no es descriptivo? Un texto descriptivo se concentra no en transmitir ideas. De hecho, la descripción es más bien un proceso interior al texto expositivo. A veces en el colegio lo pasan como un tipo de discurso. Yo lo considero más bien como un procedimiento discursivo del que se valen los textos expositivos. Entonces lo que hicimos aquí fue identificar un tipo de texto. ¿Qué habilidad había que tener para esto? Identificar. No solo bastaba que conociéramos las definiciones, sino también era importante poder ver cuando esas definiciones aparecen en un fragmento textual, en un estímulo. Aplicar esos saberes, como dice DM1313. Esta habilidad la vamos a ver en detalle hoy. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor el contenido del párrafo anterior? A. Un asilo y un campo de concentración son instituciones similares. B. Lo que es normal en un asilo es anormal en un campo de concentración. C. El concepto de normalidad es diferente para un psiquiatra que para nosotros. D. El ser humano se comporta de acuerdo con las circunstancias. E. La conducta de un hombre en un asilo es idéntica a la de un hombre en un campo de concentración. ¿Qué se nos está pidiendo aquí que hagamos? Se nos está pidiendo que tomemos todo este texto y lo podamos transformar en una sola frase. ¿Cierto?
Esa habilidad, que la vamos a ver más ratito, se llama sintetizar. Y nos pide, por lo tanto, información explícita, o sea, implícita, porque no vamos a encontrar la respuesta en un fragmento de texto, sino que la vamos a poder deducir tras poder identificar la idea central del texto entero. Entonces, veamos cómo nos exponen las ideas. Ante una situación anormal que después sabemos que puede ser estar en un asilo o en un campo. Ya, ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta anormal. ¿Y a qué se refiere este autor con situación anormal? Por ejemplo, a estar en un asilo o a estar en un campo de concentración. Hasta los psiquiatras esperan que los recursos de un hombre ante una situación anormal, como la de estar internado en un asilo, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. Es bien enredado lo que dice aquí, pero lo que está diciendo es que una persona incluso normal va a reaccionar anormalmente. Y mientras más normal sea, menos anormal va a ser su reacción, pero igual va a ser anormal. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración representa igualmente un ánimo anormal, pero juzgada objetivamente es normal, y como más tarde demostraré, una reacción típica dada las circunstancias. ¿Qué hace aquí? Aquí lanza la primera idea. Ante situaciones anormales, se responde de forma normal. La segunda idea es que hasta los hombres normales responden de forma normal. La tercera nos pone un ejemplo extremo en que sujetos en una situación anormal responden anormalmente. Entonces, ¿cuál de estas ideas está presente y puede sintetizar el texto? Puede sintetizar mejor el texto. Aquí también nos sirve jugar al descarte y buscar cosas que definitivamente el texto no dice para descartarlas. ¿Un asilo y un campo de concentración son instituciones similares? No, no son similares. Lo que afirma es que las dos ponen al hombre en situaciones anormales, pero eso no quiere decir que sean instituciones similares. Hay una distancia, ¿cierto?, muy grande entre una cosa y otra. Lo que es normal en un asilo es anormal en un campo de concentración. No, en el texto no tiene nada de eso. ¿El concepto de normalidad es diferente para un psiquiatra que para nosotros? No, no se afirma. Dice que los psiquiatras tienen alguna autoridad más para definir quién es normal y quién es no. El ser humano se comporta de acuerdo con las circunstancias. Parece que está por aquí, va, ¿cierto? Nos dice que el ser humano en circunstancias anormales va a ser anormal. Esto lo podemos deducir lógicamente de lo dicho en el texto. Y luego, ¿la conducta de un hombre en un asilo es idéntica a la de un hombre en un campo de concentración? No, el texto nada de eso nos ha dicho. Solo nos ha dicho que las dos van a reaccionar de forma anormal. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. La 33 en la misma línea nos dice, según el fragmento, ¿cuál es la diferencia entre lo normal y lo anormal? A. Las circunstancias en las que ocurren los hechos. B. La opinión que establecen los psiquiatras. C. La reacción de los hombres al ser recluidos. D. El grado de locura de los seres humanos. E. Las conductas observables en un campo de concentración. ¿Quieren ver el texto de nuevo, no? ¿Cuál es la diferencia entre lo normal y lo anormal?
Está claramente, ¿cierto? Es la circunstancia, evidentemente, como alguien dice, la pregunta anterior ya nos orientó en el sentido correcto para poder abordar esta. Muy bien, chiquillos, muy bien. A ver, vayamos eligiendo textos. No quiero meterme con este todavía. Este libro me gusta mucho. Lo leí cuando era adolescente. El túnel de Sabato. Lo leí cuando tenía 14 años, en una noche, que me quedé despierto hasta que lo terminé. Hace 12 años atrás, chiquillo, mucho tiempo. Lo están leyendo ustedes, ¿cierto? Qué libro que a uno le llega, sobre todo a una edad. Leamos. He pasado 3 días extraños. El mar, la playa, los caminos me fueron trayendo recuerdos de otros tiempos, no solo imágenes, también voces, gritos y largos silencios de otros días. Es curioso, pero vivir consiste en construir futuros recuerdos. Ahora mismo, aquí frente al mar, sé que estoy preparando recuerdos minuciosos que alguna vez me traerán la melancolía y la desesperanza. El mar está ahí, permanente y rabioso. Mi llanto de entonces inútil, también inútiles mis esperas en la playa solitaria, mirando tenazmente el mar. ¿Qué tal? Bonito fragmento. La primera pregunta que nos sale es de vocabulario contextual. Nos presenta una palabra en mayúscula que está incluida en el texto, subrayada. Esta palabra en este caso es minuciosos y las alternativas son aislados, pequeños, detallados, singulares, precisos. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Buscar un sinónimo que a la vez se adecue al contexto, que reemplace la palabra correctamente, sobre todo en su contexto. En ese sentido, minuciosos no es aislado. Aislado es algo que sacas de donde está, de su contexto, no tiene nada que ver. Pequeños tampoco. Detallados, sí, es posible, es un sinónimo posible de minuciosos. Singulares, no, singulares es algo único, ¿cierto? Único en su tipo. Eso es ser singular. Y minucioso no tiene que ver con eso. Y precisos, algo que se hace con cuidado. En ese sentido, lo preciso y lo minucioso podrían estar relacionados. C y E podrían ser correctas si solo fueran sinónimos. Pero como no solo nos tenemos que fijar en cuál es el mejor sinónimo, sino en cuál se adecua mejor al contexto. Si miramos que el contexto nos dice que lo que está reflexionando, lo que él ha podido elaborar como recuerdo, porque nos dice aquí que está creando recuerdos de los que más adelante él tendrá nostalgia. Qué bonito, yo siempre pienso en eso también, que en algún momento voy a sentir nostalgia del momento presente. Un tempus fugit, como el tópico literario del tempus fugit, de que el tiempo pasa, las cosas se van y después pensamos en eso. Entonces, de contexto nos dice, ¿cómo es el recuerdo? Tiene imágenes, tiene voces, tiene gritos, tiene silencios. Entonces,
¿Son recuerdos más precisos o más detallados? Son más detallados, está fijándose en los múltiples detalles de su experiencia del momento presente. Está tratando de captar la enormidad de cosas que se le aparecen en ese momento, en su minuciosidad, las voces, los sonidos, las imágenes. Eso es ser detallista para guardar recuerdos. Por lo tanto, la respuesta correcta no puede ser otra que C. Aquí en la 40 tenemos que inferir la postura del narrador. Para el narrador del fragmento leído, la vida es una constante espera, preparar los recuerdos del mañana, un conjunto de imágenes de recuerdos gratos, un recuerdo nostálgico, la persistencia de la melancolía y la desesperanza. El texto, véanlo, y puedo bajar de nuevo. Igual sale texto. Sí, en verdad no había que inferir mucho. Sí, cierto, la respuesta correcta es B. Aquí tenemos que inferir y caracterizar. Ojo que cuando nos piden inferir, nos ponemos al tiro en actitud de inferir. Si nos piden que infiramos, nos ponemos en actitud de inferir y tenemos que saber que la respuesta no necesariamente la vamos a encontrar de forma textual, de forma explícita, de forma literal. Del fragmento leído se infiere que el narrador es 1. Solitario y frustrado, 2. Extraño e incomprendido, 3. Reflexivo y pesimista. Vamos al texto, retengamos en la memoria. Solitario y frustrado, extraño e incomprendido, reflexivo y pesimista. Ya, está frustrado, mi llanto entonces inútil, también inútil es mi esperanza en la playa solitaria. Ya, está solo, está frustrado. También, ya, ¿cierto? Está solo, espera en la playa solitaria, está solo esperando, o solitario se siente, está frustrado, ve el mal como algo permanente y rabioso, su llanto que es inútil. Es pesimista porque dice que esperar no le sirve de nada. Y es reflexivo porque todo esto es la mansa reflexión. Podemos inferir por todo esto que el tipo se está yendo en la mansa bola. Y las personas que tienden a irse en la mansa bola son llamadas personas reflexivas. Pero ¿podemos encontrar que es extraño e incomprendido? No, porque no nos muestra nada de cómo los demás lo ven a él. Para decir que es extraño e incomprendido, el párrafo
debería decirnos cómo los demás lo ven a él, para ver si es extraño o incomprendido, pero no dice nada de eso. Por lo tanto, las respuestas correctas son la 1, o sea, las alternativas correctas, la 1 romano y la 3 romano. Por lo tanto, señalamos que la correcta es la C. Y aquí inferimos y caracterizamos. ¿Les gustó esta pregunta? Yo lo pasé muy bien resolviéndola con ustedes. Me pareció muy entretenido. Oh, qué bueno, Hamlet. Esta la vamos a dejar de pregunta desafío. Vamos a leer el texto en voz alta y nos vamos a ir a la pregunta del desafío, a la pregunta desafío del día de hoy. Hamlet se trata de una tragedia de venganza, protagonizada por personajes de alto rango. El personaje Hamlet encarna a un príncipe del Renacimiento, buen cortesano, soldado, un joven culto, de sentimientos nobles, cuya vida se ve totalmente perturbada tras la aparición del fantasma que le exige la venganza. El príncipe, hijo del difunto rey de Dinamarca, ha caído en la melancolía tras la muerte de su padre. Su madre se ha casado con Claudio, el nuevo rey, y Hamlet deambula por el palacio lleno de sospechas. Una noche ve al espectro de su padre, quien ha sido asesinado por Claudio para llegar a ser rey y desposar a su madre. A Hamlet le corresponde la venganza del asesinato, pero se angustia ante la acción y busca excusas para posponerla. Se finge loco a fin de que en la corte no se recele de lo que trama. Entonces, ¿cuál dejamos de desafío? La 42. La 42. A ver si lo hago un poco más pequeño. Ustedes, a ver, pero no tanto más. Cuestión que se vea el texto y ahí está. Ya. ¿Leen? Ahí. Entonces, ahora yo les voy a dar un mensaje. Y es un mensaje al que ustedes pueden, que les sirve, al que pueden sacarle bastante jugo. Miren, en Universidad Mayor tenemos diferentes becas a las que puedes acceder. Conócelas en admisionmayor.cl. También puedes simularla en www.umayor.cl/simulador-becas, www.umayor.cl/simulador-becas. Y esta aplicación está disponible para teléfonos móviles también. Así que aprovechenla, entren y vean qué es lo que pueden obtener también de esta oportunidad que se les ofrece. Y luego de haber dado este mensaje de nuestros patrocinadores, yo los invito a que lean el texto y respondan la pregunta mientras nos tomamos nuestro break de 10 minutos en la pregunta desafío, que es presentada a ustedes por Universidad Mayor.
Todos respondieron la 42. Entonces, como no los desafío tanto esta pregunta de desafío, les dejo la 43 y la 44 que son más desafiantes. Vuelvo en 10 minutos.
¿Están listos para volver? Sí, muy bien. Entonces volvemos a la pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Estoy de vuelta. La primera pregunta que nos decía: ¿cuál es la motivación que mueve el actuar de Hamlet vengar a su padre asesinado? Y eso está dicho de forma muy textual. Le corresponde eso, aunque Hamlet se trata, para quien hemos leído ese texto dramático, se trata que Hamlet se pasa toda la obra dudando si lo hace, si no lo hace, si lo hace, si no lo hace. Luego, ¿desde qué formas discursivas se organiza el texto expositivo anterior? Está difícil. A, descripción, definición. B, descripción, narración. C, definición, caracterización. D, caracterización, discurso del comentario. E, discurso del comentario, narración. Veámoslo. Terrible de B, profe, alguien me dice. Sí, pues terrible de B. ¿Cierto? Primero nos dice de qué se trata. Describe el texto. Hasta... ahí nos describe a Hamlet. Y aquí nos cuentan la historia. O sea, hay una descripción y hay una narración. V. V de... Qué bello es leer a Shakespeare. Luego, la 44, perdón, dice: según la lectura del fragmento anterior, un príncipe del Renacimiento se caracteriza por su cultura, la nobleza de sus emociones y sentimientos, su melancolía como cortesano. Vemos que un príncipe del Renacimiento es buen cortesano, soldado, joven culto de sentimientos nobles. No nos dice que es melancólico. Hamlet es melancólico, pero eso es cosa de él, no es que todos los príncipes tengan que ser así. Entonces, la respuesta correcta es la C. Number C, ¿cierto? Como les gusta decir a ustedes, por una razón que todavía me es inaccesible. Si les parece, entonces, continuamos con nuestra revisión de este ensayo con las preguntas 45 y 46 para luego seguir viendo las habilidades desde una perspectiva más teórica. O tenemos este texto de César Vallejo. César Vallejo es un poeta peruano que particularmente a mí me gusta muchísimo y que creo que todo el mundo debería leer alguna vez en su vida. Dice: y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Tremendos versos, por Dios, los leo y siento ganas de leer el libro entero y de recitarlo en voz alta y de decirle a todo el mundo que los lea, po.
Viene la pregunta 45. En los versos anteriores, el motivo lírico predominante es la... Aquí se nos pide dos cosas. Primero, conocer qué es el motivo lírico y luego identificar cuál es el motivo lírico mediante el análisis del texto. El motivo lírico que aparece aquí, o sea, ¿cuál es el aspecto temático más o menos general que se está tratando en este texto? Imagina esta situación, la imagen que aquí, el hombre, pobre hombre, y no él, cualquier hombre, algo que le podría pasar a todos los hombres, vuelve los ojos, si se da vuelta, como cuando nos llama una palmada, como cuando nos tocan desde atrás y nosotros hacemos ¿ah? En esta imagen que nos está señalando el poeta, el hombre, el ser humano, vuelve los ojos, cuando sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido, todo lo que el hombre ha vivido, se empoza, se agrupa como un charco de culpa en la mirada. ¿Qué podríamos decir de este texto? ¿Cuál es el motivo? Si es que todo lo vivido es culpa. No lo estoy leyendo en el chat. Parece que de nuevo el chat de Justin tiene problemas. Voy a intentar actualizar. No se preocupen que todo el tiempo que perdamos corrigiendo este error, lo vamos a recuperar en esta misma clase. Se cayó todo. ¿Ven? ¿Me ven? Como algunos me ven nomás, pero no el chat. Ahí estoy. ¿Me ven? Hola, hola, amigos. Amiguitos. Sí, ahora me empezaron a ver. ¿Sí? Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Me ven? ¿Qué le pasó al chat? Gracias DM por decirme esas cosas. Ya. ¿Se ve bien?
Se ve la imagen dinámica, los sonidos se escuchan. Podemos seguir con una clase en condiciones normales. Perfecto. Ya vamos a recuperar este tiempo, que fueron como 5 minutos. Que no quiero que ustedes se pierdan estas cosas, pues. Son importantes. Si todo esto es una estrategia mía para mantener la atención, evidentemente. Ya. Me quieren engañar con los números. ¿Hasta qué parte me vieron? Porque yo seguía haciendo la clase, emocionadísimo como estaba con el poema. Y no supe en qué momento. Ah, leí la pregunta. Pucha, se perdieron la mejor parte. El motivo lírico es el tema más general del que habla el verso. El tópico es un tema específico del que habla un poema. El motivo es un tema más general. Los tópicos son como el Tempus Fugit, Colige Virgo Rosa, el Carpe Diem, son temas específicos. El motivo es un tema mucho más amplio. ¿Me ven? Porque todavía veo en el chat que hay gente que dice que no. Ya, pues. Entonces tenemos estos versos. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. ¿Qué tenemos aquí? Remordimiento, conciencia, incomprensión, pobreza o tristeza. Es remordimiento, ¿cierto? Porque miren la imagen que nos plantea Vallejo. Y el hombre, que somos todos nosotros, debería decir hombres y mujeres, pero en ese tiempo todavía no se tenían esos cuidados en el lenguaje. Se decía el hombre. Ahora habría que decir los seres humanos o los hombres y las mujeres, porque ya tenemos un lenguaje que puede incluir la diversidad de géneros dentro del discurso. Pero bueno, aquí es el hombre, las personas. Pobre, pobre. Vuelve los ojos, vuelve así, pum, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Se siente la palmada y como si fuera eso sí, y uno se da vuelta. Vuelven los ojos locos y todo lo que hemos vivido se empoza como agua, ¿cierto? Formando un pozo, como charco de culpa en la mirada. Vuelve la mirada, miramos para atrás y todo lo que hemos vivido se nos aparece como culpa. Culpa. ¿Cuál de aquí es sinónimo de culpa? Solamente la A. Remordimiento. Todo lo vivido se nos aparece culposo. Ahora el 46. La comparación y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada, pretende analogar el o la. Será analogía de la inestabilidad que produce el mirar hacia atrás. No hay ninguna referencia a la inestabilidad en el texto. La pasividad que provoca contemplar el pasado, tampoco hay pasividad, no es que uno mira el pasado y no le pasa nada. Estancamiento que genera una visión retrospectiva de la vida. Uno podría decir porque se empoza, pero ese pozo está en la mirada, no en la persona.
la aflicción que induce la existencia vivida. La aflicción como uno la afecta. Esto podría ser. Y el reconocimiento de una realidad, no. Es la de todo lo vivido, la existencia vivida, todo lo vivido es lo mismo. Le produce algo al sujeto que hace que sus ojos se pongan como un charco de culpa. Según Vallejo, que ese día no estaba muy contento, que el día en que escribió ese poema, en verdad, pucha, no era un buen día, po. Sí, el charco es un estancamiento, sin duda, pero aquí no aparece como estancamiento del sujeto, sino como acumulación de culpa en la mirada. Entiendo que lo interpreten así y están bien orientados, pero en este sentido el charco no aparece como metáfora de eso, sino como acumulación de culpa tras la experiencia. Entonces, ahora pasamos a nuestro momento teórico de la clase. ¿Les ha gustado la clase hasta ahora? Sí, qué bueno que les haya gustado. La parte de ahora es un poco más ardua. Pero va a ser buena igual, pues les va a servir. Entonces, ¿qué se refieren los que dicen veo grande la imagen? Bueno, miren, la clase pasada vimos un conjunto de habilidades que se abocaba a poder distinguir la información que era explícita. Como decíamos al principio del texto de la clase, yo ya pienso que estoy escribiendo, no, al principio de la clase, de esta emisión, la dimensión explícita del texto, como decíamos, tiene que ver con aquello en una escritura textual que uno puede subrayar, uno puede identificar, tocar, citar textualmente. Es lo textual, lo literal. Pero cada vez que hay información literal, siempre va a haber información implícita. Entonces, no termino de entender lo que me están diciendo, si me están bromeando. Parece que no ando con la mente tan audaz como otros días. Pero seguimos explicando la diferencia entre lo explícito y lo implícito. Eso es lo que importa ahora, no el tamaño de los textos. Lo explícito es lo textual, lo que aparece en el texto, pero una comunicación, un texto que tiene una dimensión explícita, siempre va a tener una información implícita. ¿Por qué? El lenguaje funciona con cierta economía. Siempre que uno dice algo, eso que dice presupone otras cosas. Si yo digo, llámame al celular, ¿qué presupone eso? Presupone en primer lugar que yo tengo celular, presupone que yo tengo un número de celular al que me pueden llamar.
presuponen que si me llaman, yo voy a contestar, presupone que la otra persona es necesario que para mí que yo hable con ella, que hay algo en esa persona que a mí me interesa comunicar, etcétera. Si yo digo, entonces DM1313 salió con un abrigo de su casa, ¿qué es lo que podemos presuponer de ahí? Que hacía frío, ¿cierto? ¿No ven? El lenguaje tiene economía. Nosotros no decimos todo. Mucho de lo que decimos presupone otras informaciones. La dimensión implícita del lenguaje tiene que ver con todo aquello que, sin ser dicho textualmente, de todas formas está en el texto. No aparece literal, no. Pero está en el texto, porque el texto presupone todo eso para poder comunicar lo que quiere comunicar. No terminaríamos de hablar nunca si dijéramos todas las informaciones que tenemos que decir. ¿Cierto? Presuponemos muchas cosas al comunicarnos. Y a veces cuando no nos entendemos bien, es porque estamos presuponiendo malas cosas. Teniendo esta idea clara, nos vamos entonces a ver este segundo nivel de habilidades que involucra la extracción de la información implícita, la inferencia, la interpretación, la síntesis y ciertas formas del análisis. Este tipo de preguntas, y esto es muy importante, por eso me agrando para decirlo, en este tipo de preguntas, amigas y amigos, es donde la PSU causa habitualmente el problema de que la PSU es muy subjetiva. Lo subjetivo es algo que depende de la opinión de cada quien. Aquí no se trata de lo subjetivo, se trata de que es un nivel de lectura más complejo, que tenemos que poner atención a más detalles que aquello que aparece textual. Entonces, ¿dónde le ponemos los límites a la interpretación? Si al final hay una instancia en que la interpretación puede ser muy libre. Primer consejo: no interpreten, no infieran, a menos que estén seguros de que la pregunta les pide eso. Si la pregunta ustedes no ven en la forma en que está formulada, y por eso, valga la redundancia, forma y formulada, si ustedes no lo ven ahí, no infieran y no interpreten. Pero aquí vamos a ir viendo cómo están esas preguntas. Lo segundo, si hay que inferir, primero descarten todas las preguntas, las alternativas que dicen sandeces, que dicen tonteras, que no son posibles de sacar en el texto. Muchas veces eso nos deja dos alternativas que usualmente podrían funcionar. En tercer lugar, realicen la habilidad que ustedes creen que se está pidiendo. Y estudiando las habilidades van a llegar a poder ver eso. Es obvio porque ustedes son muy inteligentes. Y ahora vuelvo a la pequeñez. Hola amigos. No tan pequeños, ¿cierto? Ahí. Ahí sí.
Los 3 consejos que les di: no infieran, no interpreten hasta que estén seguros de que la pregunta les pide eso. Segundo consejo: descarten al tiro las que dicen locuras. Tercero, traten de identificar la habilidad que les está pidiendo. Las preguntas ¿qué título debería tener el texto? Habitualmente son preguntas de síntesis. Yo entiendo igual a jamona de pavo, a mí tampoco me fue muy bien en matemáticas, pero me fue muy bien en lenguaje y bien en historia. A algunos nos pasa así, pues. No todo el mundo es bueno para todas las cosas. La persona que dice que se ve muy grande, prueba apretando control 0. Así a veces el tamaño de las cosas se regula. Ya. Aquí tenemos esta primera habilidad, de las que vamos a ver hoy, que se llama analizar, sintetizar. Esta habilidad, según nos dice Demre, consiste en descomponer un texto, estímulo o situación comunicativa en sus partes y elementos constitutivos y resumir la información resultante. ¿Cómo esto? Tiene que ver, quiere analizar. Analizar es la actividad mental en la que desarmamos algo y vemos para qué funciona cada parte que compone un todo. Sintetizar es, a partir de una idea principal, resumir algo. En este caso, analizar y sintetizar es como si abriéramos un reloj mecánico, lo abrimos, vemos para qué sirve cada parte que lo constituye y luego lo volvemos a armar en la síntesis. Las preguntas típicas donde se nos pide analizar y sintetizar son las preguntas de plan de redacción. Como esta, lo que tenemos que ver es cómo funciona cada elemento. El título, cada uno de los enunciados, ver cuál es su funcionamiento y sintetizarlos en un orden general. Veamos. Siddhartha Gautama. 1. Los detalles de su infancia y juventud narran una vida rodeada de lujo y comodidad. 2. Dejando su vida mundana atrás, se encamina en una búsqueda espiritual que lo lleve a la iluminación. 3. Príncipe del clan de los Sakya y figura religiosa de Asia Meridional, fundador del budismo. 4. Alcanza la paz eterna luego de sufrir una intoxicación alimenticia, no sin antes resumir todas sus enseñanzas. 5. A los 35 años logra despertar de sus meditaciones como un Buda despierto o iluminado. Hagamos la habilidad. Nos dan un título que nos hablan de alguien, analizamos cada una de las partes. Esto es un título, estos son distintos enunciados, lo analizamos, decimos, están en desorden. El mismo análisis nos va a llevar a pensar, ya, entonces, ¿cómo se pueden ordenar? El análisis nos va a llevar a ver funciones de cada uno de estos elementos. Aquí vamos a ver que se nos está diciendo quién es esa persona. Luego vemos que los demás nos hablan de un proceso de vida de un personaje. Sabemos que entonces la primera alternativa, como ya lo vimos en la clase de plan de redacción, sería responder: ¿quién es Siddhartha?
Siddhartha es el príncipe del clan de los Sakya, figura religiosa de Asia Meridional, fundador del budismo. Habitualmente se dice que Siddhartha es Buda, pero para quienes conocen más bien de budismo, señalan que Buda es todo aquel que obtiene la iluminación. Siddhartha llega a ser Buda, pero han habido varios Budas en la historia, según las personas que practican el budismo, ¿cierto? Entonces sabemos que empieza con la 3. Luego continúa la 1 porque el orden del resto es un orden cronológico y causal. Nos muestran cosas que vienen, están ordenadas de antes y después, y causales porque de una se desprende la otra. Entonces, los detalles de su infancia y juventud narran una vida rodeada de lujo y comodidad. Sabemos que sigue 3, 1, ya podemos descartar todas las demás, saber que sigue 2. Dejando su vida mundana atrás, se encamina en una búsqueda espiritual que lo lleva a la iluminación. ¿Cómo sabemos con cuál termina? Porque aquí nos habla de la paz eterna, que es la muerte, luego una intoxicación, pero antes de morir resumió todas sus enseñanzas. Sabemos que se va al final. Por lo tanto, 4 va al final y 5 nos dice que a los 35 años, luego de meditar, despierta como un Buda. Así, ¿qué es lo que hicimos acá? Analizamos, vimos la función de cada uno de estos elementos y luego sintetizamos. Les volvimos a dar un orden. ¿Cómo salió un perro? ¿Cómo que salió un perro? Yo no he puesto ningún perro. Ya, pero ya se fue el perro. Lo pone Justin. Seguimos. ¿Qué hicimos aquí? Analizar y sintetizar. Ahora seguimos hacia la habilidad siguiente, que es analizar, interpretar. Ya dijimos lo que era analizar, descomponer un todo en los elementos que lo constituyen. Luego, ¿qué es interpretar? Era la B, sí. Interpretar, amigos míos, al menos para el lenguaje de la PSU, es atribuir una función o propósito a un elemento del texto o a un texto. Atribuir una función, atribuirle un sentido, un propósito. Entonces, en este caso se nos pone un fragmento en el que tenemos un texto de plan de redacción en el que una palabra aparece subrayada
Y se nos ofrece, ¿cierto? Como siempre, otras 5 palabras que la puedan resolver en su contexto. ¿Por qué creen ustedes que esto se trata de analizar e interpretar? Acuérdense que lo que nos importa ahora son las habilidades, no tanto cuál respuesta es la correcta. ¿Por qué es analizar e interpretar? Es la B, la respuesta correcta es la B, pero no me interesa eso, porque debemos darle un sentido a la palabra luego de haberla analizado. Debemos atribuirle un sentido luego de haberla descompuesto, luego de haberla extraído de su contexto, ver cómo funciona. Eso es el análisis, ¿cierto? Este párrafo lo descompusimos en parte, tomamos esta palabra, la sacamos, vemos cómo funciona y tras ver cómo funciona, le asignamos una función. Los trabajadores reclaman porque protestan, no condenan, no están estableciendo un juicio y un castigo, no están delatando. Delatar es contar la culpa de otra persona. No están solo criticando, porque el reclamo es algo más impetuoso. Están protestando. Pero lo que importa aquí es que entiendan que aquí lo que hicimos fue analizar e interpretar. Inferir localmente. Miren, esta es la definición que nos da. Concluir, derivar información implícita desde la información explícita contenida en el texto de estímulo. Si se trata de un pasaje, fragmento, estrofa, verso o párrafo, la inferencia es local. Tenemos entonces que inferir es, de acuerdo a lo que dice el texto, sacar lo que no dice el texto. Cuando esto se hace en un fragmento, en un párrafo nomás, decimos que la inferencia es local. Ya no peleen en el chat, niños. No se pierdan en tonteras. Vamos a tener que sacar el chat porque parece que no le ponen tanta atención a la clase y vinieron a ser amigos. Pues entonces yo no hago falta, pues entonces ustedes pueden juntarse a hablar nomás. Ya, vamos a leer este texto. Quiero una inferencia. A ver, los niñitos revoltosos. Quiero una inferencia. ¿Cierto? Es deducir algo que no dice el texto a partir de lo que el texto sí dice. Ya. Leamos el texto en voz alta. Son las 8, pero vamos a tener 5 minutos más de clase porque se los prometí.
La capacidad de llenarnos de sentimiento no es producto ni un objeto exterior a uno, sino una función y un instinto humano, innato y muy intenso. Gracias a ella podemos contemplar los dibujos de Arthur Rackham sin necesidad de leer los cuentos de los hermanos Grimm y aún así recibir muchísima información sobre lo que sucede en la historia. A través de esta capacidad para conmovernos podemos hacernos una idea del conjunto. Estos relatos, ilustrados o no, entendemos que son una auténtica forma de arte, tan enérgicos como los cuadros modernistas, tan antiguos y misteriosos como las representaciones prehistóricas dibujadas a la luz del fuego sobre los muros de las cavernas de Lascaux. A pesar de todos nuestros asombros y reacciones, a pesar de todas las pérdidas que nos dejan anonadados dentro del relato y a los hallazgos de un mundo invisible pero palpable, deseo que las verdades y percepciones de estos cuentos reflejen auténticamente la psique del lector ante su propia mirada de algún modo hermoso e iluminado. En efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, todos nuestros amores anhelados y todas nuestras esperanzas. Entonces, según la lectura del fragmento, ¿qué caracteriza al instinto humano? La posibilidad de percibir el entorno, la función de recrear el mundo invisible, el potencial para emocionarse con lo observado, la disposición para el asombro ante lo nuevo, la capacidad de reaccionar ante los miedos. Volvamos al texto. A ver cómo les va en esto. ¿En qué consiste este instinto? Decídanse, pues. Nunca habían estado tan divididos como ahora. En la A, la B o la C.
a ustedes lo que me gusta es que de todas maneras les gusta la literatura. Aunque a mí a veces hay cosas que se me olvidan. Pero ¿a quién no se le olvidan las cosas? Ven y participa del tercer ciclo de conferencias La aventura de las ideas en Alzheimer, un problema para no olvidar, dirigida por el Dr. Ricardo Macchioni, director general del International Center for Biomedicine. El 25 de septiembre a las 19 horas en el GAM, que queda en Santiago, en el Metro Universidad Católica, el Centro Cultural Gabriela Mistral. Invita a la Universidad Mayor y pueden inscribirse gratis. Llamen al 600-328-1000 para inscribirse. 600-328-1000 para esta conferencia sobre el Alzheimer. La verdad es que responder esta pregunta era mucho más fácil de lo que uno pensaba. Es la sed, está dicho casi en el texto. Es nuestro instinto el que nos hace llenarnos de sentimiento, y lo podemos inferir de nuevo cuando nos habla de lo que nos pasa cuando mirando los cuadros nos llenamos de un sentimiento. ¿Se dan cuenta? Estaba regaladita igual, no tanto, pues si los hizo dudar. Pero lo otro son inferencias que no son válidas con respecto al contexto. Entonces, ya han sido 9 minutos los que me he pasado de la vuelta a mi casa, siendo hoy 23 de septiembre y siendo las 8:10 de la tarde. Así que, amigas y amigos, es la hora de despedirme por el día de hoy. Lo que no significa que vayamos a pasar mucho tiempo sin vernos. No, nos vamos a ver de nuevo. ¿Y cuándo nos vamos a ver de nuevo? Nos vamos a ver de nuevo el miércoles a las 18:30 horas. Vamos a seguir viendo las habilidades implícitas y vamos a empezar a ver el tercer nivel de habilidades, que es reflexionar sobre el texto. Que estén muy bien. Gracias por sus comentarios, por los lindos comentarios que nos dan sobre nuestras clases. Yo, como les digo siempre, pero se los digo de verdad y muy honestamente, el contacto con ustedes y ver cómo a ustedes les gusta y les sirve el trabajo que hacemos nos da motivos para seguir trabajando a todos y todas los y las que trabajamos en este gran equipo que es Puntaje Nacional, que somos muchas personas que trabajamos aquí. Así que chicos, chicas, nos vemos el miércoles. Yo me voy a quedar subiendo el video, así que puedo responderle un par de dudas por chat. Pero la transmisión se acaba aquí y ahora. ¡Chao!